Todo lo que creías saber sobre la conexión entre el poder espiritual y el liderazgo mundial está a punto de cambiar para siempre. El 8 de mayo de 2025, algo sin precedentes ocurrió en el corazón de la Iglesia Católica. Por primera vez en sus 2000 años de historia, un estadounidense fue elegido como sumo pontífice. Pero lo que muy pocos saben es que existe una profunda conexión entre el nuevo Papa León XIV y las enseñanzas de San Agustín, una conexión que podría redefinir completamente el rumbo de la fe cristiana en el siglo XXI. Y si te dijera que el mensaje olvidado de San Agustín, ese que la Iglesia ha intentado mantener en silencio durante siglos, está a punto de ser revelado por el primer Papa estadounidense. ¿Qué pasaría si descubrieras que Robert Prevost no fue elegido por casualidad, sino porque representa el regreso a una visión transformadora que muchos líderes religiosos han temido enfrentar? Hoy desentrañaremos el misterioso vínculo entre este Agustino de Chicago y uno de los pensadores más brillantes e incomprendidos de la historia del cristianismo. Un vínculo que podría cambiar tu perspectiva sobre el poder, la fe y la verdadera misión de la Iglesia en nuestro tiempo. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, permíteme plantearte 3 preguntas que resolveremos a lo largo de este viaje. Primera, ¿por qué después de 266 papas, incluyendo italianos, alemanes, polacos, argentinos y muchas otras nacionalidades, nunca había sido elegido un estadounidense hasta ahora? ¿Qué señal representa esto para el mundo en tiempos de polarización? Segunda, ¿qué tiene que ver la Orden de San Agustín, a la que pertenece el Papa León XIV, con la transformación espiritual que necesita una sociedad fragmentada por el materialismo y la división? ¿Por qué este momento histórico exigía un líder formado en la tradición agustiniana? Y tercera, quizás la más intrigante, ¿cuáles son esas enseñanzas de San Agustín que el nuevo Papa ha destacado en su vida como las más urgentes para nuestro tiempo, pero que pocos quieren escuchar porque cuestionan las estructuras de poder establecidas? Hace años, mientras estudiaba teología en Roma, tuve un encuentro que cambiaría mi perspectiva para siempre. Era una tarde lluviosa en la Biblioteca Angélica, fundada por los agustinos en el siglo XIII. Allí, mientras investigaba sobre las primeras comunidades cristianas, conocí a un sacerdote agustino de mirada profunda que había trabajado junto a un entonces desconocido obispo llamado Robert Prevost en las misiones de Perú. Me contó cómo este americano, lejos de su Chicago natal, vivía obsesionado con las enseñanzas de San Agustín sobre la búsqueda interior de la verdad y la comunidad auténtica. Este hombre, me dijo, tiene la capacidad de conectar el antiguo mensaje agustiniano con las heridas del mundo moderno de una forma que muchos temen, porque exige un cambio radical en cómo entendemos la fe. Nunca imaginé que aquel sacerdote, del que me hablaba con tanta admiración, se convertiría un día en el líder espiritual de más de 1.400 millones de católicos en todo el mundo. Y es que hay momentos en la historia donde los hilos invisibles de la providencia parecen entretejerse de maneras inesperadas. Hoy, mientras el humo blanco aún se disipa sobre la Capilla Sixtina, tenemos la oportunidad única de explorar la conexión profunda entre las enseñanzas transformadoras de San Agustín y el hombre que ahora las llevará al centro del escenario mundial. Robert Francis Prevost nació un 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, en el seno de una familia de ascendencia española y francesa. Al igual que San Agustín, quien pasó sus primeros años alejado de la fe que más tarde abrazaría, con pasión, el joven Robert exploró diversos caminos antes de encontrar su verdadera vocación.
Estudió matemáticas en la Universidad de Villanova, mostrando un brillante intelecto analítico. Pero lo que pocos saben es que, durante esos años de formación, experimentó una profunda crisis existencial similar a la que San Agustín describe en sus Confesiones. ¿Qué sentido tenía acumular conocimientos si no conducían a la verdad más profunda sobre nuestra existencia? Esta búsqueda lo llevó a ingresar en la Orden de San Agustín en 1977, realizando sus votos solemnes en 1981 y siendo ordenado sacerdote en 1982. Pero lo más fascinante estaba por venir: su misión en Perú, donde viviría casi 2 décadas, transformándose por completo al contacto con una realidad muy distinta a la de su país natal. Pero antes de seguir con su historia, ¿te has preguntado alguna vez por qué las enseñanzas de San Agustín siguen resonando con tanta fuerza 1600 años después de su muerte? ¿Qué vio este brillante filósofo y teólogo que sigue siendo tan relevante hoy? San Agustín vivió en un tiempo de profunda crisis. El Imperio Romano se desmoronaba, las certezas culturales se tambaleaban y la gente buscaba desesperadamente respuestas en cultos, filosofías y religiones de todo tipo. Un mundo no tan diferente al nuestro. Lo que hizo único a Agustín fue su capacidad para integrar la razón filosófica con la fe cristiana, mostrando que no eran enemigas, sino aliadas en la búsqueda de la verdad. Su famosa frase, «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti», captura la esencia de su pensamiento. El ser humano está naturalmente orientado hacia algo que lo trasciende. Y aquí es donde la historia de Robert Prevost y San Agustín comienza a entrelazarse de maneras fascinantes. Porque lo que Prevost descubrió durante sus años en Perú fue precisamente lo que Agustín había enseñado: que la verdadera conversión no es solo un cambio de ideas, sino una transformación completa del corazón. Pero esto apenas comienza a revelar la profundidad de esta conexión. Lo que viene a continuación podría cambiar tu forma de entender la misión del nuevo Papa en nuestro tiempo. Imagina por un momento abandonar todas las comodidades de la sociedad occidental para sumergirte en una cultura completamente diferente. Esto es exactamente lo que Robert Prevost hizo cuando llegó a Perú en 1985, un país que entonces sufría la violencia del terrorismo, una devastadora crisis económica y profundas desigualdades sociales. Durante 18 años, este matemático de Chicago se sumergió en la realidad latinoamericana, aprendiendo no solo el idioma español, sino también la sabiduría de un pueblo profundamente espiritual a pesar de sus dificultades materiales. No es casualidad que llegara a obtener la nacionalidad peruana, convirtiéndose así en un puente viviente entre dos mundos. En Perú, Prevost siguió ascendiendo en responsabilidades dentro de la orden agustiniana. Fue prior provincial de la Vindonesín, provincia de Nuestra Señora de Gracia, 1998-2001, y posteriormente fue elegido prior general de la Orden de San Agustín para toda la Iglesia, 2001-2013, siendo el primer estadounidense en ocupar este cargo. Pero, ¿cuál es la conexión con las enseñanzas de San Agustín? Aquí está lo fascinante. San Agustín creía firmemente que la verdadera comunidad cristiana debía estar basada en la unanimidad, no solo como acuerdo externo, sino como verdadera comunión de corazones orientados hacia Dios. Su famosa regla comienza diciendo: «Lo primero por lo que os habéis congregado es para vivir unánimes en la casa y tener una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios». Esta visión de comunidad contrasta radicalmente con el individualismo que domina nuestra sociedad moderna.
Y es precisamente esta visión la que Prevost experimentó y promovió durante sus años en Perú, donde las comunidades, a pesar de su pobreza material, a menudo mantenían vínculos de solidaridad que en Occidente se han perdido. Pero hay algo aún más profundo que pocos han notado. Durante su tiempo como prior general, Prevost emprendió una misión que pasó desapercibida para muchos: revitalizar el estudio de las obras menos conocidas de San Agustín, especialmente sus sermones dirigidos al pueblo sencillo. En estos textos, menos filosóficos y más pastorales, emerge un Agustín diferente al de los manuales de teología, uno que habla con claridad sobre la justicia social, la crítica al poder establecido y la necesidad de que la Iglesia sea ante todo servidora de los más vulnerables. ¿Coincidencia? No lo creo. Todo parece indicar que Prevost encontró en estos textos menos estudiados una brújula para navegar por los desafíos de nuestro tiempo. Una brújula que ahora llevará al centro mismo del Vaticano. Pero esto no les gustará a todos, porque las enseñanzas de San Agustín sobre la justicia, cuando se toman en serio, cuestionan tanto a los poderes seculares como a las estructuras eclesiásticas que se han acomodado al status quo. ¿Cuáles son esas enseñanzas de San Agustín que el nuevo Papa ha destacado y que podrían marcar su pontificado? Primera, la interioridad como camino hacia la verdad. En un mundo de distracciones constantes y superficialidad, San Agustín nos recuerda: no salgas fuera, vuelve a ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. Esta enseñanza revolucionaria en su tiempo y en el nuestro sugiere que la verdadera transformación espiritual comienza desde dentro, no desde cambios meramente externos o ritualistas. Durante su tiempo, como obispo en Perú, Prevost insistió constantemente en la importancia de esta interioridad agustiniana como antídoto contra la superficialidad de la cultura contemporánea. Una fe que no toca el corazón, solía decir, no puede transformar el mundo. Segunda enseñanza clave, la visión agustiniana de la sociedad como ciudad de Dios en contraste con la ciudad terrena. En su monumental obra La ciudad de Dios, San Agustín plantea que existen dos formas de organización humana en tensión, una basada en el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo, y otra basada en el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios. Aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente revolucionarias, porque si analizamos el discurso y las acciones de Prevost a lo largo de los años, vemos una consistente crítica tanto a los extremos del individualismo capitalista como a los del colectivismo autoritario. Ambos, desde la perspectiva agustiniana, son manifestaciones de la ciudad terrena, cuando absolutizan lo material por encima de lo espiritual. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El nuevo Papa no encaja en las categorías políticas convencionales de progresista o conservador. Su visión, arraigada en San Agustín, trasciende estas divisiones artificiales que tanto daño han hecho a nuestra sociedad. Tercera enseñanza fundamental: la humildad como fundamento de toda virtud. La humildad es el fundamento de la caridad, escribió San Agustín, y añadió: la soberbia hizo la torre de Babel, la humildad hizo la iglesia. Durante su vida como religioso, Prevost ha encarnado esta humildad agustiniana de manera notable. A pesar de sus múltiples responsabilidades, siempre ha mantenido un perfil discreto, centrándose en el servicio más que en la autoridad. Cuando fue nombrado obispo de Chiclayo en Perú, sorprendió a muchos por su cercanía con la gente más sencilla y su estilo de vida austero.
Pero quizás el aspecto más revolucionario de las enseñanzas agustinianas que Prevost ha destacado es la visión de la Iglesia como comunidad de peregrinos. San Agustín insistía en que la Iglesia no es primariamente una institución de poder, sino una comunidad de buscadores en camino, unidos por el amor a Dios y al prójimo. Nosotros no somos la meta, sino peregrinos hacia una patria verdadera, dijo el nuevo Papa León XIV en sus primeras palabras tras ser elegido, citando directamente a San Agustín. Esta visión contrasta radicalmente con cualquier triunfalismo eclesiástico o pretensión de dominio sobre la sociedad, pero espera, porque lo más impactante está por venir. El 8 de mayo de 2025, cuando el cardenal protodiácono Dominique Mamberti pronunció las históricas palabras Habemus Papam desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, algo sin precedentes ocurrió. Por primera vez en la historia, un estadounidense, miembro de la Orden de San Agustín, era elegido para guiar a la Iglesia Católica. Robert Francis Prevost, de 69 años, eligió el nombre de León XIV, evocando a su predecesor León XIII, conocido por sus enseñanzas sociales, pero lo más significativo fueron sus primeras palabras dirigidas al mundo desde el balcón de San Pedro. «La paz esté con todos vosotros», comenzó con voz firme y acento español, y luego pronunció unas palabras que resonaron profundamente con el pensamiento agustiniano. «Somos peregrinos hacia una patria verdadera», dijo, estableciendo desde el primer momento su conexión con el legado de San Agustín. En ese breve pero poderoso primer discurso, el Papa León XIV trazó lo que parece ser la hoja de ruta de su pontificado, una iglesia en salida, centrada en la paz, el diálogo y la construcción de puentes, una comunidad de fe que reconoce que caminamos juntos como peregrinos, no como dueños de la verdad. ¿Coincidencia que el primer papa estadounidense sea también el primer papa agustino? La historia a veces tiene una forma peculiar de entrelazar los hilos del destino. Si miramos más de cerca, vemos que la elección de Prevost llega en un momento crítico para la Iglesia y para el mundo. Polarización política extrema, crisis ecológica, tensiones geopolíticas y una profunda crisis de sentido en las sociedades secularizadas. Justo cuando el mundo parece más dividido que nunca, cuando las posturas extremas dominan el discurso público, emerge un líder formado en la tradición agustiniana, una tradición que siempre ha buscado integrar aparentes opuestos, fe y razón, gracia y libertad, amor a Dios y compromiso con el mundo. Y ahora, permíteme compartir contigo algo que pocos han notado, pero que podría ser la clave para entender este momento histórico. En sus últimas entrevistas antes del cónclave, Prevost habló repetidamente de la necesidad de renovar el corazón de la Iglesia para poder responder a los desafíos de nuestro tiempo. Esta expresión, renovar el corazón, es profundamente agustiniana. Para San Agustín, el corazón no es simplemente la sede de las emociones, sino el centro integrador de toda la persona, intelecto, voluntad y afectos. Renovar el corazón significa, por tanto, una transformación integral que va más allá de cambios superficiales o meramente estructurales. Estamos ante el inicio de una renovación profunda inspirada en las enseñanzas de San Agustín. Todo parece indicar que sí, y esto podría tener implicaciones revolucionarias tanto para la Iglesia como para la sociedad en su conjunto. ¿Qué significa realmente el legado de San Agustín para nuestro tiempo? ¿Y cómo podría el Papa León XIV aplicar estas enseñanzas a los desafíos contemporáneos? Primero, la búsqueda incansable de la verdad en un tiempo de posverdad.
En una era donde las emociones y las opiniones parecen haber reemplazado a los hechos, San Agustín nos recuerda que la verdad existe y puede ser conocida, aunque nunca de manera completa y definitiva en esta vida. Su famosa máxima, busquemos como buscan los que van a encontrar y encontremos como encuentran los que van a seguir buscando, podría ser un antídoto contra los dogmatismos y relativismos que empobrecen nuestro discurso público. Segundo, la integración de la fe y la razón. En un mundo donde a menudo se presentan como opuestas, San Agustín nos muestra que ambas son complementarias. Su principio, cree para entender y entiende para creer, sugiere una dinámica circular donde la fe ilumina la razón y la razón profundiza la fe. Un mensaje crucial en tiempos de fundamentalismos religiosos y cientificismos reduccionistas. Tercero, la denuncia de la injusticia social. Pocos recuerdan que San Agustín fue un crítico severo de las desigualdades de su tiempo. ¿Qué son los reinos sin justicia, sino grandes bandas de ladrones? Escribió en La Ciudad de Dios, cuestionando la legitimidad de cualquier orden social que no esté fundado en la justicia. Y aquí es donde la elección de Prevost adquiere un significado aún más profundo. Porque este agustino, que ha vivido entre los más pobres de Perú y ha ocupado posiciones de liderazgo global, encarna la síntesis agustiniana de contemplación y acción, de profundidad espiritual y compromiso social. En sus palabras como obispo de Chiclayo encontramos esta misma síntesis. No podemos pretender amar a Dios a quien no vemos si no amamos al prójimo a quien vemos, especialmente cuando ese prójimo sufre necesidad. Pero hay un aspecto final del legado agustiniano que podría ser el más relevante para nuestro tiempo polarizado: su comprensión de la comunidad. Para San Agustín, la verdadera comunidad no está basada en la uniformidad impuesta desde arriba, sino en la concordia que surge cuando personas diversas orientan sus corazones hacia un mismo fin último: el amor a Dios y al prójimo. Este modelo de comunidad, que respeta la diversidad sin caer en el relativismo, podría ser crucial para sanar las divisiones que desgarran nuestras sociedades. Y es precisamente este modelo el que Prevost ha promovido a lo largo de su carrera, desde su trabajo en comunidades peruanas hasta su liderazgo en la Orden Agustiniana Global. Como dijo en una entrevista poco antes del cónclave, el gran desafío de nuestro tiempo es redescubrir que podemos estar unidos en lo esencial mientras respetamos nuestras legítimas diferencias. Esta es la verdadera comunión, no la uniformidad forzada ni la fragmentación individualista. ¿No es esto exactamente lo que nuestro mundo polarizado necesita escuchar? Hemos llegado al final de nuestro viaje y es momento de cerrar los círculos que abrimos al inicio. Nos preguntábamos por qué nunca antes había sido elegido un papa estadounidense. Ahora podemos entender que este momento histórico requería precisamente de alguien que entendiera tanto la mentalidad norteamericana como la realidad del sur global. Alguien que pudiera ser puente entre mundos aparentemente opuestos. Robert Prevost, estadounidense de nacimiento, pero con décadas de experiencia en Latinoamérica, encarna ese puente viviente. Nos preguntábamos qué relación tiene la Orden de San Agustín con las necesidades de nuestro tiempo. Ahora vemos que la síntesis agustiniana de fe y razón, interioridad y compromiso social, búsqueda personal y vida comunitaria, ofrece justamente el equilibrio que nuestras sociedades polarizadas necesitan desesperadamente. Y finalmente, nos preguntábamos cuáles son esas enseñanzas de San Agustín que el nuevo Papa ha destacado como urgentes para nuestro tiempo.
Ahora sabemos que son precisamente las que pueden ayudarnos a sanar nuestras divisiones, la búsqueda honesta de la verdad, la primacía del amor como fuerza organizadora de la sociedad y la visión de una comunidad diversa pero unida en lo esencial. Con la elección de León XIV, el primer papa agustino y estadounidense de la historia, parece que la Iglesia ha decidido apostar por un liderazgo capaz de integrar aparentes opuestos, contemplación y acción, tradición e innovación, verdad y caridad. Un liderazgo que, como el de San Agustín, reconoce que el mayor poder está en el servicio y que la verdadera autoridad surge del amor. Como dijo San Agustín, en las cosas necesarias, unidad, en las dudosas, libertad, en todas, caridad. Esta frase, que resume la sabiduría agustiniana, podría muy bien convertirse en el lema del pontificado que comienza hoy. ¿Qué significa todo esto para ti, independientemente de tus creencias o tu posición ante la Iglesia? Significa que estamos presenciando el surgimiento de un liderazgo que trasciende las categorías convencionales y que podría ayudarnos a reimaginar cómo construimos comunidades en un mundo fragmentado. Significa que las antiguas enseñanzas de San Agustín sobre la interioridad, la comunidad y la búsqueda de la verdad están encontrando un nuevo canal para llegar al mundo contemporáneo. Y significa, sobre todo, que incluso en tiempos de crisis y polarización, existe la posibilidad de un camino diferente. Un camino que integra en lugar de dividir, que construye puentes en lugar de muros, que busca la verdad con humildad en lugar de imponerla con arrogancia. Al final, quizás la elección del primer papa estadounidense y agustino sea un recordatorio de que la historia está llena de sorpresas, de que los hilos invisibles de la providencia tejen patrones que solo podemos discernir en retrospectiva, y de que incluso las instituciones más antiguas pueden renovarse cuando redescubren sus raíces más profundas. Como dijo León XIV en sus primeras palabras como papa, somos peregrinos hacia una patria verdadera. En un mundo obsesionado con destinos y certezas, quizás lo que más necesitamos es recordar que todos somos buscadores en camino, y que ese camino se hace más llevadero cuando lo recorremos juntos.